el tema de trámites, vamos a recordar el tema de facturación de la Comisión Federal de Electricidad, porque se nos acaba, ya estamos casi que se nos acaba el subsidio. Bueno, vamos a recordarles en qué consiste esto y sobre todo las recomendaciones que hace la Unión de Usuarios de Hermosillo, que por cierto celebraron su 58 aniversario el pasado fin de semana. Saludo con mucho gusto a Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo. Ignacio, buenos días. Karina, muy buenos días. Gusto en saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por el Gracias. espacio. Gracias. Qué importante recordar que se acabe el subsidio porque hemos tenido calorcito. Afortunadamente estos días van a ser de clima más agradable, pero no vaya a ser que se nos olvide ahí el día de facturación, Nacho, y es bien importante recordar pues que se acaba el 31 de octubre. Sí, justo, pues bueno, recordarles que el subsidio de la tarifa 1F comprende desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre, de tal suerte que el día jueves de esta próxima semana concluye dicho subsidio y a partir de allí, el 1 de noviembre, pues la energía es mucho más cara, el precio del kilowatt hora, así que hay que tener cuidado allí, pues para evitar facturas que se traducen en facturas impagables, Karina. Sí, recordar que unos facturan en la primera quincena de noviembre o en los primeros días de noviembre y otros pues sí, termina el 31 de octubre. Ahí tenemos que revisar bien el recibo. Sí, son los casos de transición. Uh-huh. Aquellos usuarios que les toman lectura entre el 1 y el 15 de noviembre son casos de transición. Para ellos el subsidio concluye justo en la fecha que cortan. Vamos a suponer que el recibo es bimestral, le tomaron lectura el 13 de septiembre. Quiere decir que el 13 de noviembre van a tomarle la lectura. Esos 13 días del mes de noviembre se los cobra a tarifa de verano, a tarifa de subsidiada. Sí. En esos casos en lo particular, pero son casos muy aislados, es un porcentaje muy reducido de usuarios que estamos en este supuesto. ¿Cómo nos fue en este verano, Nacho? ¿Cómo nos fue en quejas? ¿Cómo nos fue en el tema pues del trabajo coordinado ahí con la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado? Llegamos nosotros a las oficinas de la Unión de Usuarios a atender hasta 120 usuarios al día por el tema de prórrogas, convenios, reconexiones, atención justo en el tema de electricidad, en los recibos de energía. Fue un verano, no dejó de ser muy intenso como todos los veranos. Afortunadamente los logros que se obtuvieron para este verano pues fueron muy significativos porque el subsidio empezó a partir del 1 de abril y se modificó el rango intermedio alto del sistema tarifario, lo cual ayudó también muchísimo. De lo contrario, pues hubiera llegado todavía más altas nuestras facturas. Entonces, han sido logros muy importantes, Karina. Nosotros vamos a seguir elevando la voz, luchando para que se siga modificando el sistema tarifario, para que la energía eléctrica nos cueste cada vez más barata y así poder ayudar a las finanzas familiares y buscar también la ampliación del subsidio del mes de noviembre, porque las altas temperaturas, pues esperemos y que ya vayan siendo más condescendientes, pero en ocasiones hemos tenido la segunda semana de noviembre con 30, 35 grados todavía arriba, entonces es importante no perderle huella a este tema. Sí, y no es otoño, para nosotros todavía es como el veranito extendido, como decimos, sí hemos tenido tregua, bueno, a partir de hoy tendremos esta tregua con el calor, pero en días pasados también 40 grados y hace unas semanas teníamos ahí un frente frío, el cuarto, en fin, sí notamos que en noviembre pues todavía nosotros tenemos un verano, como lo decimos. Y Nacho, me preguntan, si mi corte de lectura fue el 15 de octubre, ¿a mí se me acabó el subsidio ese día? Dice esta usuaria. Sí, ese... El corte de lectura fue el 15. Si ese recibo es mensual, concluye el 15 de noviembre. Si es bimestral, concluye el 31 de octubre. Ok, depende entonces de si es bimensual o mensual o bimensual. Correcto. Es correcto. Por acá me dicen, a ver, Gabriela, dice, Karina, ¿le puedes preguntar, por favor, por qué no subieron los rangos que habían prometido el gobernador de kilowatt hora? Me dice Gabriel Salas. Sí estuvieron. Se aplicó a cabalidad. Solamente que hay que entenderle un poquito al sistema de los rangos y me explico un poquito. En el recibo de energía viene cómo está establecido los cobros y quizá la persona se está refiriendo a que su recibo siempre dio los mismos 3 rangos y tiene razón, pero hay una lógica. La Secretaría de Hacienda cada año publica los acuerdos para todas las tarifas en el país.
Recordar que no solamente Sonora tiene la tarifa 1F, hay otros municipios en otros estados que tienen la tarifa 1F. Entonces la fórmula aplica para todos. ¿Cómo se determinó para Sonora, en lo particular por la lucha que se dio? Sí. Solamente hay 2 rangos, aunque vean 3 en el recibo, pueden hacer números y van a ver que es exactamente, se aplicó conforme se logró. 1, si a alguien vamos a suponer que a alguien le ha llegado 5,000 kilowatts a un usuario, 4,000, el número que quieras. Entonces, de 1 a 2,400 kilos nos cuestan 77 centavos. Hago la operación, apunto esa cifra. Y la diferencia de 2,401, si fueron, no sé, 4,000 kilowatts, esos 1,600 kilowatts los voy a multiplicar por 97 centavos. Me da esa operación, la sumo a la anterior, le aplico el 16% del IVA y eso es lo que voy a pagar. Y Ay, corresponde, Nacho, ya me hice bolas yo. corresponde, nos deberías de dar un Karina, taller, a donde Nacho. dice el desglose del recibo, Ajá. menos X cantidad. Ustedes ven el desglose Sí. y van a decir, gobierno del estado de Sonora, menos X cantidad. Esa es la diferencia entre el precio al que se logró contra el que venía operando. Sí. Entonces, en función del consumo, pues cada quien tendrá, no sé, depende de lo que haya consumido, 1,000 pesos, 2,000 pesos, Ujú. a favor, 500, 300, etcétera. Pero así sí se Así aplicó funciona. tal cual lo que se logró. Oye, Nacho, yo sí te exhorto a que hagas un tallercito ahí sencillito para aprenderle a esto, porque yo creo que sí es muy útil la información, ¿eh? Digo, tú ya dominas este tema, pero pronto lo escuchamos y sí, como esta persona dice, ¿será? No estaría de más ahí, luego nos convocas, tú nos dices y nos anotamos por acá y aprendemos. Y por último, Nacho, Mucho gusto. recordar, bueno, el 31 ya acaba el subsidio. El transporte, recordemos que todavía continúa, es decir, que va a tener encendido el aire hasta el 15 de noviembre, ¿verdad? El aire acondicionado de las unidades. Se acordó, la ley dice del 15 de abril al 15 de octubre. Se logró ampliar 15 días más hasta el 31 de octubre, estaría concluyendo, así es. Ok, el encendido de aires y luego a criterio ahí no faltará un buen operador que nos enciende el aire. Entonces, Nacho, nada más preguntarte, ahora que estuve en casa, mi casa que es tu casa también, por supuesto, nos dábamos cuenta que está haciendo recorridos la Comisión Federal en el pueblo, allá en Pueblo Yaqui, y está exigiendo que las mufas queden al borde de las bardas o de a la vista, pues literal al filo de la calle o del perímetro de las viviendas, y pues esto implica que todo el mundo está mandando a hacer sus mufas o más bien reinstalándolas porque llegan notificaciones. ¿Está haciendo esto aquí también o has tenido conocimiento aquí en Hermosillo de estas inspecciones que terminan en una notificación que tienes que acatar? Donde hemos observado que se aplica es cuando ya les cortan les cortan la luz y van a reconectar, y si uno tiene el medidor a 1 metro, 2 metros hacia adentro y no está el límite de propiedad, es donde le solicitan que ponga el murete, la cometida, al límite de propiedad, sí, conforme a la norma. Entonces hay que cuidar, si estamos en estas condiciones, evitar que nos corten el servicio, porque una vez cortado, probablemente nos van a solicitar que pongamos la cometida al límite de propiedad. Esto para, dice la CFE, evitar omisiones al tomar la lectura. La medición, ¿no? Ajá, la lectura. Exactamente, porque hay ocasiones que hay hogares que lo tienen a 2, 3 metros el medidor y luego todavía a un lado y le está cercado, ¿no? Y cómo toman lectura allí, ¿no? Entonces, sí, y a veces hay omisiones en cuanto a la toma de lectura que va contra el propio usuario. Sí. Entonces, pues ya cada caso en lo particular se va utilizando un criterio, sí, si se alcanza a tomar la lectura o no, y bueno, ya en consecuencia, pues el usuario tomará la decisión y medida para acercarlo. Es que no les queda de otra más que hacerlo, porque si no te quedas sin energía, como dices, no están cortando como tal, sino haciendo notificaciones, pero sí te dan 15 días de plazo para hacer esta instalación o reinstalación de esta mufa adecuaciones, y sale cerca de 5,000, 6,000 pesos por lo bajito, nada más el mezclado, hacer la mufa como 2,000, 3,000 pesos, más hacer todo la compra y la conexión con electricista y todo, sí, o con la propia comisión, que es lo ideal, por supuesto, sí sale una cantidad que pues, sí, tiene que considerar. Se lo advierto porque pues vi que estaban estas notificaciones y me llamaba la atención y dije, pues no he tenido reportes, pero vamos a preguntarle a Nacho.
Nacho, pues Sí, muchas pero no gracias. necesariamente, Karina, se tiene que hacer. En su momento, cuando se hizo el contrato, de acuerdo a la ley, CFE determinó así, lo autorizó, y bueno, debe haber criterio en ese sentido y exponer cada caso en lo particular, y donde se pueda conservar de esa manera, se sigue así. Donde de plano está muy complicado, pues se buscan los acuerdos para que no te impongan una fecha, sino lograr un término amplio para que el usuario lo pueda hacer con tranquilidad. Deberías de pasar de Unión de Usuarios de Hermosillo a Unión de Usuarios Sonora, oye, porque pues sí está aplicando como parejito allá en el pueblo. Estamos en algunos municipios ya, Karina, en Nogales, Cananea, en Guaymas y en Palme, y donde los usuarios quieran organizarse, nosotros vamos con mucho gusto para ayudar a organizarnos. Muy bien. Nacho, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias por la información. Gracias a ti, Karina, que tengan buen día. Saludos. Gracias. Ahí es Ignacio Peinado Luna. Platicábamos de este tema de se acaba el subsidio, ¿eh? Ojo, se acaba el subsidio de la energía de la Comisión Federal de Electricidad.